Lectura del libro, Caminos de Autorrealización. La integración trascendente. Tomo 2. Por Antonio Blay. Capítulo 8. Hacia el encuentro con Dios. En el capítulo anterior intentábamos explicar algunos de los aspectos de nuestro acercamiento hacia lo trascendente. Decíamos, al principio, que nuestro trabajo puede dividirse en dos tiempos, yo hacia Dios y Dios hacia mí, o sea, un ir hacia la divinidad y un recibir o dar paso a la divinidad en mí. Decíamos que el yo hacia Dios es algo que hemos de realizar a través de la acción, de la afectividad y de la inteligencia, que todo ha de ser oración. Pero faltaba explicar con claridad el motivo por el que todo ha de ser oración. Faltaba explicar si esto ha de ser el producto de una actividad forzada o no ha de ser más que la verificación de algo que ya existe. Demos, en primer lugar, una definición de lo que es oración. Oración podría definirse simplemente diciéndose que es toda autoexpresión sincera dirigida hacia lo superior. Podemos ver entonces que la oración, en este sentido, tiene dos aspectos. Primero, la oración del cosmos, la oración del universo, y segundo, nuestra oración personal. Intentaré explicar lo que es la oración cósmica. Toda la manifestación, todo cuanto existe está dotado de un movimiento que llamamos evolutivo. Este movimiento evolutivo tiende a alcanzar unas complejidades en sus estructuras que le permitan dar expresión a mayores más diversas calidades de la realidad manifestada. Es decir, el universo va adquiriendo formas cada vez más refinadas, mediante las cuales puede expresar aspectos más y más sutiles, más y más elevados y, por tanto, más próximos a la noción de la divinidad. Todo cuanto existe está siguiendo esa evolución. Todo está sometido a este proceso dinámico, que va desde los aspectos más elementales y más primitivos de la antigüedad hasta aquellas cosas más elevadas que podemos ver, e incluso las que podemos imaginar para un futuro. En pequeña escala, el hombre es exactamente lo mismo, desde unas etapas primitivas, en las que la necesidad de sobrevivir se imponía a todo lo demás. Va evolucionando hasta unos intereses o valores superiores y unas capacidades que le permitan sentir y expresar estas realidades superiores de un modo más efectivo. Estas capacidades las llamamos formas elevadas de la cultura y, en su vertiente superior, las llamamos espiritualidad. Ahora bien, si todo el cosmos está sometido a ese proceso dinámico, si todo el universo está empujado a algo, ¿qué es ese algo? ¿Cuál es el término de la evolución? Resulta aventurado dar definiciones tajantes. Pero por lo que podemos intuir es como si, de un modo u otro, el universo estuviera tratando de expresar, a un ritmo notablemente lento, esa verdad de la realidad superior, esa verdad del poder de Dios, de la inteligencia de Dios, de la armonía, de la belleza, de la bondad de Dios. Es como si todo esto fuera una sinfonía tocada en un lento majestuoso que tiende a dar expresiones cada vez más elevadas de esta perfección, de esta inteligencia, de este poder y de esta belleza. Así, pues, este impulso que está moviendo todo lo que existe, esa expresión de todo cuanto existe que está tendiendo hacia lo superior, eso es oración. Es la oración de las cosas. Las cosas están tendiendo hacia lo absoluto, hacia la totalidad, hacia la plenitud, y este tender mediante su propia expresión, mediante la dinamización total de su modo de ser dirigido hacia Dios. Esta es realmente la oración. Ocurre solo que, debido a su movimiento solemne, tranquilo, a veces nos resulta difícil encontrar esta significación en la existencia. Todo nuestro existir está dentro de este existir general. Mi propia vida, mi propia evolución, es un aspecto dentro de esta evolución general. En la medida en que todo está siendo expresión dirigida hacia la plenitud, mi vida es igualmente expresión progresiva hacia esa plenitud. Mi vida es oración que participa en esa oración cósmica. Todo yo, conjuntamente con todas las cosas que existen, estamos expresando este sentido hacia Dios. Así, pues, vemos que hay unos niveles de oración que corresponden a los niveles de realidad de las cosas. Cuando el niño pequeño quiere crecer, lo que quiere es alcanzar una mayor perfección, una mayor plenitud. Esto es oración. Cuando el organismo está enfermo y está luchando para normalizar sus funciones, para equilibrar todos sus mecanismos, este esfuerzo hacia una mayor armonía,
eso es oración, es la oración del organismo. Cuando nosotros buscamos, impulsados por nuestro nivel afectivo, una persona que llene nuestro ideal de afecto, de compañía, de comprensión, de belleza o de amor, cuando buscamos algo que nos llene afectivamente, esto es oración, oración a través de nuestra efectividad. Porque esto, aunque de un modo inmediato se dirija hacia una persona determinada, hacia un objetivo concreto en el mundo, es en realidad un tiempo, un compás dentro de esta sinfonía, sinfonía que es toda ella oración. Cuando nos preocupamos y tratamos de buscar soluciones para la sociedad, en el sentido de lograr una comunidad más justa y armónica, este impulso es también oración. Cuando nuestra inteligencia busca el porqué de las cosas, cuando intenta manejar, gracias a los conocimientos técnicos, la naturaleza y convertirla en un instrumento apto a su servicio, esto es oración. Cuando queremos capturar o retener la belleza que descubrimos en un rostro, en un paisaje, en una sinfonía, en un silencio, este sentimiento de belleza, esto es también oración. Todo es oración. Tan solo ocurre que nosotros no nos damos cuenta de que realmente lo es, y creemos que esto es simplemente nuestra existencia personal. Sin embargo, todo esto está encuadrado dentro de esta oración profunda. Hemos de darnos cuenta del sentido de todo lo que está ocurriendo en todos los niveles de la conciencia, hemos de darnos cuenta de que todo tiende hacia plenitud, hacia esa totalidad, hacia esa perfección. Tengo que darme cuenta de que yo participo de ese movimiento, que soy empujado por ese impulso que lo mueve todo en espiral hacia esa evolución, que estoy participando de esa oración cósmica, que tan solo debo comprenderlo, y que lo que hasta ahora he realizado solo lo he hecho empujado de un modo pasivo, y, a partir de ahora, he de hacerlo también de un modo consciente y deliberado. Así, mi existencia se convierte en una participación constante en esa creación cósmica. Este sentido de oración no es algo artificial, algo a lo que yo me obligo simplemente por un sentido de bondad o de perfeccionamiento. No. Es sencillamente descubrir el sentido de lo que ya es abrirme, participar en mi conciencia de lo que ya está funcionando en mí, conmigo y alrededor mío. Ser un participante consciente de ese movimiento. Todo cuanto está ocurriendo y todo cuanto está transcurriendo en mí y alrededor mío podemos descubrirlo en esa dimensión de oración cósmica. Es nuestra miopía y nuestra falta de atención lo que nos hacen fijar nuestra perfección y nuestra valoración en el minúsculo alcance de los hechos inmediatos. No vemos el gran impulso, la mano gigantesca que lo está conduciendo todo. Si pudiéramos escuchar una sinfonía, para nosotros muy conocida, tocada a un ritmo mucho más lento del que es habitual, no encontraríamos sentido en lo que estábamos oyendo. Tan solo percibiríamos compases sueltos, acordes fragmentados, notas aisladas. El significado de la sinfonía nos resultaría absurdo. Lo que desfigura el sentido de la totalidad, el sentido del cosmos, es la limitación en la percepción. A través de esta minúscula percepción queremos interpretarlo todo, valorarlo y descubrir el sentido. Esto es imposible. Hemos de aprender a tener una visión retrospectiva y amplia que nos permita descubrir la dirección de todo cuanto está funcionando, incluyendo en ello nuestra propia existencia. Entonces todos los pequeños actos de nuestra vida, en todos los aspectos, las cosas más materiales, más físicas, más instintivas, los hechos externos, los más técnicos y abstractos, los más populares, todo está participando de esta sinfonía, y he de aprender a descubrir este sentido profundo detrás de las apariencias o de las disonancias que pueda captar. No he de juzgar la cosa por sí misma, sobre todo no he de juzgar el todo por la parte. Cuando yo me hago a esa comprensión de que yo conjuntamente con todo y con todos estamos haciendo algo hacia alguien, entonces me abstengo de juzgar, de valorar. Entonces aprendo simplemente a dejarme llevar, a descubrir un sentido más profundo, algo que me llena en cada pequeña cosa que estoy haciendo o en cada pequeña cosa que estoy percibiendo. En cada instante hay el enigma fabuloso del todo que se está expresando en todo momento y a través de cada cosa. Entonces he de quedar fascinado en este interés para intuir esa voluntad profunda, esa inteligencia profunda y total que se está expresando a través de cada fenómeno natural, a través de cada ser, de cada persona,
de cada circunstancia. Para nosotros ha de ser una aventura constante el tratar de intuir, de descubrir, de adivinar esa presencia, esa acción, esa inteligencia, ese sentido de todo cuanto existe. Así, pues, en la medida en que yo comprenda y trate de colaborar activamente, no realizando nada especial, sino sencillamente aceptando eso y descubriendo que cada acción que surge de mí, tanto biológica, como afectiva o intelectiva, son un aspecto más de esa expresión cósmica hacia Dios. Cuando yo comprenda y acepte esto y no quiera buscar otro sentido y otras valoraciones superficiales, el hecho de vivir el instante de un modo pleno y profundo me hará descubrir, me hará participar en esa oración de un modo más auténtico, más profundo, más personal. Diríamos que esto es nuestra participación en el aspecto orante de la existencia, de la evolución. La oración personal. Viene después otro aspecto en la oración, que es la oración personal. Yo, además de ser un punto dentro de un conjunto que está evolucionando, soy también un punto de conciencia personal. Soy una conciencia que evoluciona de un modo distinto a como está evolucionando el resto de mi personalidad conjuntamente con todo el universo. Existen dos líneas de evolución, la evolución de todo yo, como elemento de la humanidad, por lo tanto dentro del movimiento general evolutivo, yo que, a través de mi cuerpo, formo parte de la materia de la Tierra, por tanto del universo, yo que, a través de mi nivel afectivo, participo del nivel afectivo de la humanidad, y que, a través de mi mente, participo de toda la estructura mental de la humanidad, es decir, yo en tanto que personalidad dividida en estructuras, compuesta de elementos, que estoy sometido y participo de esta evolución total que hemos comentado anteriormente. Pero además de la evolución conjunta con la humanidad hay en mí una nueva dirección, que es la conciencia individual que yo tengo de mí. Esa conciencia individual sigue un proceso distinto al que es genérico para toda la evolución. Mi evolución de la conciencia personal, de la conciencia subjetiva, es algo que nosotros podemos trabajar directamente, y es a lo que nos referimos cuando hablamos de trabajo de realización espiritual, de mejoramiento interior y de unión con Dios. Yo quisiera que estas dos dimensiones se vieran con claridad. Una persona está inevitablemente participando del conjunto de todo cuanto existe en el proceso evolutivo, pero al margen, y además de esta línea de evolución general, hay otra línea evolutiva de conciencia individual que es, o puede ser, distinta de toda la evolución general. Por ejemplo, una persona puede tener una sensibilidad exquisita y un grado de realización espiritual maravilloso, pero se encuentra situado en medio de una humanidad que está viviendo unos valores determinados. Ciertamente no son los mismos valores que él vive individualmente, sino unos objetivos en tanto que humanidad o grupo particular de la humanidad, unos objetivos comunes, unas necesidades, unas circunstancias históricas culturales propias. Entonces el individuo no puede abstraerse, por muy elevado que esté respecto a esta situación. Tiene que participar inevitablemente en ella, porque él, como personalidad, está viviendo gracias a una interacción constante con lo otro y con los otros. Respira el aire que respiran los otros, come el alimento que produce el grupo, su acción ayuda a la producción general, al bienestar general, y él se beneficia a su vez del bienestar que le pueden proporcionar los demás. Así, pues, hay una interrelación y, en este sentido, una participación del modo de ser y del modo de funcionar del grupo en el cual está situado. Pues bien, esa persona realizará su función como ser humano, dedicándose a un trabajo particular, quizás a la enseñanza, o a un trabajo artístico, a nivel de la necesidad del ambiente que la circunda, es decir, estará haciendo una vida horizontal. Pero además de esta vida horizontal, cuyo tono estará forzosamente emparejado a todo lo que le rodea, él podrá seguir viviendo, por su parte, en esa altura interior, podrá seguir subiendo hasta lo que él sea capaz de llegar y conseguir respecto a ese estado de realización superior. Es decir, estará realizando la vida en dos niveles completamente distintos, un nivel vertical, en el cual él trata de vivir su máxima realidad unido con lo que llamamos Dios. Y el nivel o dimensión horizontal, en donde él está ejecutando una función dentro del conjunto. Es interesante comprender que ambas dimensiones son espirituales, ambas dimensiones apuntan hacia el mismo objetivo.
solamente que marchan de un modo distinto y a un ritmo distinto. Por tanto, se plantea la necesidad de que la persona, además de la oración cósmica, participativa, lleve a cabo su propio proceso individual, su propia evolución personal, fundamentalmente a través de la oración. De la oración personal. La oración personal consiste en que yo dé expresión de un modo directo a mi aspiración de acercamiento y de participación en lo divino. La oración no es una práctica que deba ser hecha por obligación. La oración no es un deber. La oración tiene muy poco que ver con la moral, en el sentido que estamos hablando nosotros. Tiene muy poco que ver con normas, iglesias o grupos que poseen su propia ética, sus propias reglas. En el sentido en que estamos hablando, la oración no guarda relación con ninguna obligación moral, ni siquiera con el bien o el mal. La oración es la sinceridad, el dar salida de un modo consciente, claro, abierto, total, incondicionado a esa demanda que hay en mí de lo divino. La oración es que yo exprese, que yo me ponga en contacto, o que trate de ponerme en contacto, con este Dios, con ese absoluto, con este todo al que aspiro, y que, de un modo u otro, exprese yo esa demanda. La oración es una exclamación de mi verdad, de mi sinceridad. Por tanto, nada tiene que ver con las fórmulas, con las prácticas estereotipadas, aunque, en la práctica, las fórmulas, reglas y prácticas puedan verificarse mediante un auténtico espíritu de oración. El éxito en la oración, y al hablar de éxito queremos significar que la oración nos ayude de un modo eficaz al resultado que buscamos, depende de unos factores que ya hemos enunciado en varias ocasiones. En primer lugar, que yo me sitúe ante Dios con la máxima noción de claridad y de realidad respecto a Él, que trate de evocar en mí toda la fuerza de aspiración que hay hacia Él, para que sea capaz de intuirlo, para que esté todo presente ante mí. Que yo me dé cuenta del ser a quien me estoy dirigiendo, que esté lo más clara y realmente posible la idea de Dios como objeto. De la claridad y realidad de Dios para mí dependerá el que yo viva la situación de un modo realmente trascendental, o solamente de un modo intrascendente. En otro momento dijimos que, cuando estamos ante un espectáculo que se sale de lo corriente, también nuestra movilización interna está por encima de lo normal. Cada vez que nosotros tratamos de situarnos conscientemente ante Dios, ante lo absoluto, estamos ciertamente ante algo muy por encima de nuestra experiencia normal. Esto dependerá del realismo, de la claridad con la que yo sea capaz de darme cuenta de la noción de Dios. De esa claridad y de esa realidad surgirá, sin esfuerzo alguno, mi reacción profunda. El segundo requisito es que yo sea realmente yo, que yo sea yo en mis dos aspectos fundamentales, yo como personalidad integrada, como conciencia del cuerpo y de sus funciones, como conciencia afectiva, intelectual, con toda mi experiencia, con todo lo que he desarrollado en mi vivir cotidiano. Que yo sea esa conciencia actual y total de mí, ese yo pleno, verdadero, que para mí es verdadero en la vida diaria. Que sea todo eso en el momento de la oración y que, luego, yo trate de vivir, de evocar la intuición más profunda que tengo de mí mismo como sujeto centrado. Es decir, yo como ser centrado, y yo como personalidad. De la claridad y realidad de estos dos elementos surgirá la relación espontánea y total transformante. La oración nunca debería ser una mera exclamación interior. Cuando la oración surge solamente de mis exclamaciones, de mis deseos, de mis anhelos o de mis demandas es que yo vivo más la realidad de mi personalidad que la realidad de Dios. Cuando, en un momento dado, yo quedo maravillado ante la intuición o ante la percepción real que se abre ante mí, del poder, bondad, grandeza y belleza de Dios, cuando yo me quedo quieto, mudo, silencioso, es que predomina más la conciencia de Dios que la conciencia de mí. No obstante, tanto en un caso como en otro, el proceso es incompleto. Hay unos instantes más sobresalientes, unos momentos cumbres que son revolucionarios, que son transformantes. Y esos momentos son aquellos en los que coincide la máxima actualización del yo con la máxima actualización del no yo, o absoluto, que es Dios. Cuando yo puedo situarme todo yo ante Dios del todo es inevitable que surja una experiencia transformante. Yo no puedo salir de la oración tal como he entrado. Salgo totalmente otro,
y no porque salga consolado, tranquilo, feliz, sino porque hay una revolución en mi conciencia interna, una revolución efectiva en la verdad más profunda de mí, del yo y del Dios en una sola experiencia. La oración debería ser siempre absolutamente revolucionaria. En la medida en que no lo es, nos indica que estamos viviendo solamente en uno de los polos. Y que incluso ese uno lo vivimos también de un modo parcial. Examinemos nuestra oración y démonos cuenta de qué es lo que le falta, dedicándonos a trabajar de un modo deliberado, sistemático, controlado en aquello que le falta para producir esa actualización simultánea de todo yo y de Dios del todo. Preguntas. ¿En los momentos negativos de la vida estamos haciendo también oración? Respuesta, exacto, y por esto es oración. Porque lo negativo está clamando hacia lo positivo. Hay una frase en los libros sagrados que dice que el verbo está encerrado dentro de la tierra, dentro de la existencia, clamando con gemidos inenarrables. Así se suplica el misterio de lo que está empujando toda la existencia, es el verbo, el Cristo que trata de expresarse a través de toda la existencia, a través de toda la naturaleza. Cuando nos damos cuenta de esto, el personaje de Jesucristo adquiere un sentido nuevo. Es una vinculación a través de la persona de Jesús, del aspecto verbo, que establece un nexo, un puente, no ya en la naturaleza, que esto existía desde siempre, sino en la conciencia de la humanidad. Es un hecho particular que se reafirma en Pentecostés, no ya el proceso normal de evolución que está siguiendo todo, sino un proceso añadido, un proceso extra, particular, especial, por medio del cual, desde arriba, se alargan los brazos hacia lo humano para que este ascenso a nivel de la realidad espiritual sea más fácil. Es realmente un enriquecimiento, una conexión entre la conciencia humana como un todo y el nivel superior o espiritual. Estos brazos alargados que tratan de ayudar a los que quieren subir reciben el nombre de gracia, o de cualquier otro que quiera dársele, pero en todo caso es algo particular que facilita el trabajo. Así, pues, empieza a descubrirse que es verdad eso de que toda salvación se hace a través de Cristo, pero un Cristo no ya en el sentido de una fe particular, de unos modos externos, formulados a través de una doctrina y de unas prácticas, sino un Cristo en ese sentido de conciencia crística del Verbo Divino, que desde nuestro nivel espiritual se introduce activamente en el reino de la conciencia humana para servir de puente, para estimular el ascenso de los puntos o focos de conciencia de la humanidad que quieren ascender a lo alto. Es evidente que esta acción existe, y que existe con total independencia al nombre de que se le dé. La cosa no estriba en el aspecto mágico del nombre, sino en el campo de fuerzas que se crean en la humanidad cuando esa conciencia superior desciende a un nivel más bajo para desempeñar el papel de un sobreestímulo, una ayuda especial para que la humanidad pueda ascender más rápidamente. Así, pues, lo negativo es que no estamos viviendo todavía todo lo positivo, cosa que, por otro lado, si estamos viviendo, o está en algún sitio de nosotros. Porque si no estuviera en algún sitio no estaríamos buscándolo con tanto interés. El que nosotros podamos vivir algo como negativo es testimonio de que lo positivo está ahí. Solamente que hay una deficiencia de la conciencia de lo positivo, y a esta deficiencia de conciencia de lo positivo lo llamamos negativo, dolor, daño, ignorancia. En esto que decimos de la oración cósmica y de la oración personal hay un aspecto que se ha mencionado con frecuencia en las tradiciones, pero que siempre nos suena a algo extraño, desagradable, incluso raro. La oración comporta una actitud de entrega y de ofrecimiento porque, cuando soy consciente no solamente de yo, sino también de Él, hay una actitud de ofrecimiento, de apertura. Es decir, yo quiero que se produzca esa conciencia de la realidad que veo en Dios y de la realidad que vivo en mí. Yo he de vivir toda la realidad de un modo único, y esto mismo hace que yo quiera entregar mi realidad a la realidad que intuyo ahí. Esa entrega o reunión de dos modos de realidad es una entrega de todas mis formas y grados de conciencia de realidad, es una entrega física, afectiva, intelectual, es una entrega de la voluntad, de mis circunstancias, de todo. Esta entrega es lo que se llama sacrificio. Esta es la palabra que parece ser que despierta en nosotros un sentido más bien extraño. El sacrificio nada tiene que ver con el dolor.
Es un error el que hayamos ido identificando la palabra sacrificio con la palabra dolor. Sacrificar significa ofrecer totalmente una cosa a alguien. Los sacrificios en los ritos mistéricos de las tradiciones tenían siempre este carácter de ofrecimiento de alguna cosa a quien es el dueño de todo. En este sentido, ofrecimiento y sacrificio es lo mismo. Yo me ofrezco totalmente a Dios, porque yo soy totalmente de Dios, por Dios, y lo que hago es simplemente poner las cosas en su sitio, dejar de atribuirme una posesividad, una independencia que no existen más que en mi ignorancia. Yo simplemente reconozco las cosas como son, retorno las cosas a su lugar, que es Dios, operando aquí y ahora, en cada momento, Dios en sus modos de hacer, en sus modos de manifestación de existencia, sean cuales sean tales modos y momentos. Eso es poner las cosas en su sitio. En cambio, cuando yo creo que debo o no debo hacer algo, cuando el yo está como protagonista, las cosas están fuera de su sitio. He de sacrificar este yo, no en el sentido de matar nada que está vivo, de negar nada que sea verdadero, sino en el sentido de volver a mi sitio. Y el verdadero sitio del yo es Dios. Cuando yo estoy actuando como conciencia separada, independiente, estoy en el error. Cuando yo me doy cuenta de que estoy realmente en el ser, cuando me sitúo en el centro de la intuición más elevada y última que tengo del ser, entonces este yo está realmente en su sitio. Entonces ya no puedo llamarle mi yo en el sentido corriente. Solamente puedo llamarle ser, puedo llamarle Dios. Es un Dios que incluye mi yo. Pero como este yo no tiene el mismo sentido que antes, no tiene el mismo significado independiente que antes, por eso no puede recibir tan adecuadamente la denominación de yo. Sin embargo, ocurre que yo soy más yo que nunca, yo no he perdido nada, lo he ganado todo, no he renunciado a nada, porque mi independencia era una simple fantasía, esa independencia no ha existido nunca, lo único que ha existido ha sido la ignorancia de la relación, de la verdadera naturaleza, de la verdadera esencia. Es solamente esa ignorancia lo que desaparece, lo que se sacrifica, lo que se entrega. Sacrificar el yo es simplemente entregar lo que nunca ha sido mi yo, es volver a poner las cosas en su sitio, restituir la verdad. Entonces nuestra vida no solamente es oración, sino que además es sacrificio, es una entrega sacrificial. Podríamos decir que nuestra vida se convierte en una especie de rito, por el cual yo estoy entregándome constantemente, estoy restituyendo constantemente las cosas a quien pertenecen. Mi cuerpo pertenece a la materia, mi afectividad, al mundo de la afectividad, y mi mente pertenece al mundo de mi mente, mi intuición pertenece a la sabiduría, mi amor superior pertenece al amor, mi voluntad pertenece al poder. Ese amor, esa inteligencia, esa voluntad son de todo en Dios, pierdo mi falsa independencia, que nunca existió, pero gano la verdad, gano el ser, gano la realidad. Vuelvo a casa. Mientras no se hace la oración bien hecha, ¿aquella oración que hacemos tiene alguna validez? Respuesta: la oración, cuando es sincera, tiene siempre validez. La validez está en función de la sinceridad. Pero en la oración hay unos principios de eficiencia que hemos resumido aquí en esa intuición clara de lo divino y en esa vivenciación clara de mí mismo. Así, pues, hemos de aprender cómo nuestra oración funciona mirándola desde este ángulo, mirando a ver qué ocurre, qué le falta. Una vez me dé cuenta de sus deficiencias debo tratar de cubrirlas. Mientras tanto, mi oración ha de ser una oración para ejercitarme a poner en ella lo que le hace falta. En este sentido, en tanto que la oración es un proceso para llegar a esos momentos punta de los que hablábamos, tiene esas fases en las que yo primeramente me preparo tratando de evocar al máximo la verdad de mí y de Dios. Luego, todo yo expreso de un modo incondicional todo lo que para mí tiene valor, significación, todo lo que es aspiración. Más tarde viene el periodo de receptividad, de silencio. Y eso es todo. Ya está. Este proceso de expresión y de recepción es algo que hemos de repetir durante el día, siempre dentro del clima de la presencia de mí mismo y de Dios. La oración no consiste en expresar A, B o C. La oración consiste en expresar todo el alfabeto dirigido hacia Dios.
¿Con la música hay que hacer como una especie de oración cósmica? Respuesta, de momento, yo indico la música como medio de oración personal. Todo lo que yo siento lo expreso a Dios, por tanto es oración personal. La oración cósmica es más bien una apertura al suceder diario, es una apertura a la realidad externa, diríamos a todo lo que es otro. Pero la música, dado que la vivimos de un modo personal y directo, es una oración personal.